Bueno, pues bienvenidos una semana más. Para mí es un tremendísimo honor tener hoy aquí de invitado a Emilio Carrillo. Buenas tardes, Emilio. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buena. Pues nada, voy a hacer, como te he comentado fuera de cámara, una breve introducción para aquellos que no te conozcan y sepan pues un poco quién es Emilio Carrillo. Pues Emilio es economista, es escritor, conferenciante, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y hasta su jubilación funcionario del Cuerpo de Técnicos de la Administración General. Ha publicado más de 36 libros y ha sido profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. Consultor de Naciones Unidas, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y del Programa de Desarrollo Local de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, un currículum, creo yo, impecable y más que sobrado, yo creo, de experiencia para poder hablar, pues eso, con conocimiento de causa de toda la información que llevas años divulgando, ¿no? Y que se centra pues un poco, es que por poner un poco en situación, introduje al canal, a este canal, pues haciendo un poco de diferenciación de lo que se nos ha hecho creer hasta ahora y de otras muchas cosas que se nos había ocultado a simple vista, como puede ser pues el conocimiento o haber centrado casi toda nuestra educación y casi todo lo que nos han venido enseñando, perdón por repetirme, pues básicamente o casi exclusivamente centrado a lo que somos físicamente, al plano físico. Pues he tratado de introducir, como buenamente puedo, y utilizando mis palabras, que hay mucho más detrás de eso, que aparte del cuerpo físico, pues está el cuerpo energético, que digamos que se ha ninguneado completamente por parte de la sociedad al completo. Y llegado a este punto, pues eso, quería una persona que lleva años de verdad corroborando como toda esta información es cierta, como hay mucho más allá del plano físico o de lo aparente. Y digo, qué mejor persona para poder pues, atestiguar esto que, como digo, pues previamente introduje en el primer vídeo, que Emilio Carrillo. Así que nada, haciendo esta breve introducción, yo creo que dejo ahí un pequeño hilo del que tirar y cuando quiera, encantado de escucharte, que es a lo que hemos venido. Perfecto, perfecto, Pablo. Pero vamos, encantado también de que me interrumpas y de que vayas conduciendo nuestra conversación, nuestro diálogo por los derroteros que tú vayas entendiendo oportuno, que para eso eres el director de este encuentro. Muchas Eh, gracias. en esa experiencia que tú has compartido, es una experiencia, podríamos denominarla muy exterior, ¿no? Muy de experiencias profesionales, experiencias de tipo personal. Lo cierto es que esas experiencias fueron acompañadas cada vez más de otras experiencias que me condujeron al estudio, fundamentalmente al estudio de tradiciones antiguas, de aportaciones de tipo conciencial y espiritual, de corrientes que tienen que ver con filosofía trascendente, porque algo en mi vida, Pablo, me decía que ese mundo en el que yo estaba compartiendo y viviendo, y en el que estaba compartiendo y viviendo además con éxito. Decía éxito desde el punto de vista personal, éxito desde el punto de vista familiar y profesional. Sin embargo, en la medida en que pasaba el tiempo me daba cuenta que ahí faltaban cosas y que sobre todo y fundamentalmente algo en mi interior no terminaba de estar pleno. Eso fue lo que me condujo a buscar, a leer, a estudiar, también a conocer a personas, a interesarme por lo que determinadas personas podían aportar. Eso me fue posibilitando también experiencias propias que se fueron alimentando y nutriendo de ese estudio, de esa indagación. Le fui dando mucha importancia a la introspección, es decir, la mirada hacia adentro, al silencio, al encuentro conmigo mismo, cosa que durante muchísimos lustros pues no me había ocupado lo más mínimo, siempre estaba con la mirada hacia afuera y podríamos decir que de esa manera se fue abriendo una ventana a un nuevo mundo. Esos ojos nuevos para un mundo nuevo del que hablaba Gandhi, pues modestamente yo empecé a percibir que es una gran realidad, que en la medida en que vamos teniendo ojos nuevos, el mundo es el mismo, pero a su vez es distinto. Y es ahí donde aparece, como tú antes decías, el convencimiento de que hay multitud de cosas que desde el punto de vista de lo que son las influencias sociales, las influencias de los medios de comunicación, las influencias del denominado sistema educativo en el colegio, en el instituto, en la universidad, la influencia de la familia, con todo el cariño hacia nosotros, pero también la influencia de la familia,
A veces la influencia de amigos que se enganchan demasiado a lo superficial y también a partir de ahí nos enganchan a nosotros. Todo eso me fue llevando a abrir esa ventana nueva en la que pude ir percibiendo con claridad, y yo no quiero convencer a nadie de nada, yo siempre digo que comparto las cosas de corazón, yo no me considero en posesión de la verdad, pero lógicamente sí comparto de corazón la experiencia y mis vivencias, y eso fue lo que me condujo a darme cuenta de que efectivamente en esas influencias sociales hay paradigmas, hay sistemas de creencias, hay pautas y hábitos de vida que son simplemente falsos, erróneos, y que no llevan al ser humano a la plenitud, sino todo lo contrario. Llevan a un ser humano alienado, a un ser humano entretenido, distraído e incluso sufriente. Y desde luego, en el catálogo de las grandes mentiras, vamos a decir así, que en la sociedad actual proliferan más, la más importante es la percepción del ser humano como un mero ente físico que una vez que pasan una serie de años, te mueres y con el cementerio o la incineración en el crematorio, todo termina. Claro, se acaba Y ahí. percibiendo con claridad que eso no es así, que tenemos una dimensión, vamos a llamarla así, trascendente, con el nombre que cada uno le quiera dar, pero hay algo en nosotros que no conoce la muerte. Fui también dándome cuenta, como tú has apuntado, que además de algo tan importante como de que hay algo en nosotros que no conoce la muerte, en lo que somos desde el punto de vista perecedero, desde el punto de vista efímero, no todo es lo que nos han dicho. Y fui percibiendo que hay un cuerpo que va ligado al físico, que es lo que muchos sabios y sabias han llamado, como tú decías, el cuerpo etérico o el cuerpo energético, ¿no? Ese cuerpo que tiene la capacidad de absorber prana, de absorber la vida que nos rodea, que es el que aporta vitalidad a nuestro organismo y el que hace que cuando nos levantamos por la mañana tengamos ganas de afrontar las cosas, ganas de afrontar el día. En cambio, cuando estamos faltos de vitalidad, pues todo se nos hace cuesta arriba. Y cuando estamos faltos de vitalidad podemos pensar que la solución está en fármacos. Es una gran mentira porque la vitalidad, el prana, la vida, nos lo aporta la vida que nos rodea, fundamentalmente el sol, la naturaleza. Entonces, un buen paseo, ¿no?, por un parque, el parque más cercano que tengamos a casa, si es posible por parajes naturales, ¿no?, recibiendo la fuerza de esa naturaleza, recibiendo la fuerza de ese sol, pues hace que nuestro cuerpo energético reciba de manera natural, absorba de manera natural ese paseo. Yo creo que todos hemos experimentado dar un paseo por la naturaleza y cuando terminamos de tener ese encuentro con la naturaleza nos encontramos mejor. Claro que sí, porque hemos recibido ese gran regalo que es la fuerza de la vida. Y entonces cuando nos encontramos alicaídos, decaídos, el quid de la cuestión no son los fármacos, es el encuentro con la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta además, Pablo, que la mayoría de los seres humanos viven en núcleos urbanos, donde lo que prolifera es el cemento, el alquitrán y la contaminación. Ahí hay vida, hay vitalidad, pero está muy mermada, ¿verdad? Con lo Claro. que a nuestro cuerpo energético se lo ponemos complicado al pobre para poder absorber el prana que necesitamos. Entonces, fíjate, hablando de que hay algo en nosotros que no es perecedero, sino que trascienda eso que denominamos muerte, o percibiendo en nosotros ese cuerpo etérico, energético, que es una gran realidad y que acompaña al cuerpo físico, pues nada más que con esas dos cuestiones, son solamente dos, pero son muy importantes, la vida se empieza a transformar, la vida se empieza a ver de otra manera. Y por decirlo de algún modo, y concluyo, para que de nuevo tú tome la palabra, todo eso también lo que me fue abriendo las puertas es a la confianza en la vida, Pablo, la confianza en la vida. Me di cuenta de que yo había ido por la vida, por decirlo de algún modo muy gráfico, como estreñido, como si tuviera estreñimiento. Ese estreñimiento hace que vayas realmente con miedo y tienes como la necesidad de retener, de atesorar, de poseer, de acumular, ¿no? Y eso lo que denota es una desconfianza y un miedo a la vida. Y fui percibiendo que no, que la vida nos abraza, que la vida nos regala. Fui dándome cuenta que en la vida no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, que la vida está llena de señales, de sincronías. Fui dándome cuenta que todo tiene un sentido profundo en lo que vivimos, personalmente y colectivamente, que todo tiene un porqué y un para qué, como han dicho esos sabios y sabias. Pero eso me fui dando cuenta intelectualmente y lo fui experimentando directamente en mi propia vida. Fui comprobando que incluso eso que podemos llamar las experiencias de malestar, los malos ratos,
las noches oscuras, ¿no? Que lo ha llamado algún místico, también tienen un sentido profundo desde el punto de vista de ser un acicate, ¿no? Para que salgamos de tanta superficialidad, de tanta distracción tonta, de tanto entretenimiento lelo y nos planteemos la vida de otra manera. Y todo eso me fue llevando a una enorme confianza en la vida, que además nos hace vivir en la abundancia, porque cuando confías en la vida, sabes que la vida siempre te va a aportar lo que necesitas. Puede ser que no sea aquello que tu mente, bajo los paradigmas del sistema, de los sistemas de creencia en los que estamos, tu mente quiera, que a lo mejor tu mente estreñida quiere más, pero la vida siempre da exactamente lo que necesitamos. Y por ese camino, Pablo, fue por el que comencé a andar y en el que estoy ahora viviendo plenamente, y creo que esa falta de plenitud que hace unos años yo percibía a pesar de los éxitos, pues ahora mismo con una vida más sencilla, con una vida bastante distinta a lo que la sociedad impone, pues esa plenitud sí la tengo en mi interior y en mi vida diaria y cotidiana. Pues me gusta mucho que digas esto, sobre todo que salga de ti precisamente por eso, porque siempre he tenido esa misma sensación, la sensación de aquí me falta algo. O sea, entiendo que todo está montado como está montado, pero ¿por qué está montado así y quién lo ha llevado hasta el día de hoy para que veamos lo que vemos? Que también tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, esa gente que vive alicaída o que vive como apenada o triste o depresiva o que luego precisamente eso, para buscar un remedio, digamos, una alternativa a poder salir de ahí, la vía que conoce o la vía que se nos ha enseñado también, porque es que prácticamente todo lleva al mismo lugar, es eso, es tirar de fármacos, de antidepresivos, que lo único que hace es alimentar ese bucle y hacer que continúe metido ahí en una rueda de hámster, como ejemplifiqué, que parece que es imposible salir de ahí. Realmente no es imposible. Lo único que nos falta es, bajo mi punto de vista, y corrígeme por favor si me equivoco, creo que es evitar distracciones y sobre todo disponer de tiempo para nosotros mismos y poder llegar a esas conclusiones que únicamente se llegan de esa forma, es decir, separándote un poco de toda la rueda esta que conlleva un poco el agobio general que estamos viendo y el poder disponer de un breve espacio de tiempo diario en el que tú ir reconociéndote, ir haciéndote eco de esto que estamos hablando y cómo efectivamente una vez que se alcanza esa serenidad mental, dispones o tienes a tu mano información o será también la forma de percibirla, porque a lo mejor cuando estás metido en esa rueda, conversaciones como esta que estamos teniendo pueden pasar desapercibidas o pueden no llamar la atención. Sin embargo, cuando de verdad tienes la mente serena o medianamente serena y empiezan a darse según qué informaciones, como que atraen, como que llaman la atención porque sabes que realmente ahí hay chicha y ahí hay algo más y hay algo que de verdad puedes corroborar que es práctico, que es útil y que hace bien. Y sin embargo se le ignora ya sea por eso, por factores sociales o por costumbre, por cultura o lo que sea, pero como que ha llegado a menospreciar o a menospreciarse todo ese aspecto de la vida que realmente viene intrínseco y está con todos nosotros y estamos todos como completamente cegados en ese sentido. Sin duda, lo has expuesto magníficamente, querido Pablo. Hablábamos antes de la vitalidad, ¿eh? Hablábamos de una visión trascendente para percibir que somos mucho más que el mero ente físico, ¿no? Que podemos ver a simple vista y que cuando se produce eso que denominamos muerte realmente, lo que somos de verdad, no morimos. Son muchas cosas de las que podríamos hablar en este catálogo amplio de cuestiones que no están en el menú diario de esta sociedad y que sin embargo deberían tener una gran importancia en nuestra vida. Yo le doy mucha significación a la serenidad, a la calma, a ir por la vida con un ritmo distinto. Soy totalmente consciente de que muchas personas me lo dicen, además de que las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, nos meten en una cadena en la que finalmente lo que rige es lo que a mí me gusta llamar el culto a la velocidad, es decir, un ritmo de vida muy estresante, muy cargado, siempre corriendo de un lado para otro. Y yo soy consciente de que eso es así, yo lo he vivido en mis carnes, no tengo ninguna duda al respecto. Ahora bien, sé también que siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra.
Me gusta poner el ejemplo tonto de que si vamos a 200 kilómetros por hora, comprendo que se me diga que no te puedes poner de golpe a 50 kilómetros por hora cuando vas a 200. Oye, pero ¿y a 190? ¿Por qué no te pones a 190 o a 180? Ese pequeño logro, entre comillas, va a ser muy importante porque te va a ir enseñando cómo ir atemperando, cómo ir calmando ese ritmo de vida, donde los minutitos de silencio, para mí a lo largo del día, tener unos minutos, no se trata de estar mucho tiempo, pero sí unos minutos, qué menos que 5 o 10 minutos en algún momento del día, según nuestro biorritmo. Hay personas que le viene mejor al levantarse, como en mi caso, otras personas prefieren a media tarde o por la noche antes de acostarse, pero unos minutitos de respiración consciente. Fíjate qué simple, Pablo, respirar dándonos cuenta que estamos respirando y guardando silencio en un sitio cómodo, en un sitio tranquilo, y experimentar lo que eso nos va aportando. Y podemos percibir como a los 2 o 3 minutos de respirar conscientemente, darnos cuenta que inspiramos y que expiramos, la respiración se va haciendo más lenta, se va haciendo más profunda, hay algo en nuestro interior que nos va aportando calma y cuando eso lo alargamos unos cuantos minutos, vivimos experiencias que empiezan a ser curiosas, empezamos, por ejemplo, a tener discernimiento, a darnos cuenta con relación a asuntos que están ahí en nuestro día a día y que al terminar esa práctica enfocamos de una manera distinta como la habíamos enfocado anteriormente, con lo que esta práctica de silencio, respiración consciente, yo le doy también mucha importancia junto con ese tomar los rayos del sol, ese contacto con la naturaleza al que antes hacía mención. También creo que es enormemente importante, junto con la vitalidad, junto con la serenidad, el entusiasmo. Por ejemplo, cuando yo te escucho hablar, cuando veo vídeos tuyos, te escucho hablar ahora conmigo, veo vídeos tuyos, vídeos de canciones, etcétera, ¿qué es lo que percibo? Percibo algo que es enormemente importante, tal como yo veo la vida, que es el entusiasmo. El entusiasmo. El entusiasmo es la vitalidad, pero aplicada, por así decir, a asuntos concretos que tienen que ver con nuestros dones y talentos. Es decir, el darnos cuenta de que, aunque el sistema de creencia lo niegue, todos los seres humanos tenemos dones y talentos. Es decir, capacidades, facultades, cualidades, habilidades innatas, que las traemos con nosotros y cada uno las nuestras en un menú amplísimo, cada uno las nuestras. Y darnos cuenta que tenemos esos dones y talentos, ejercitarlos y compartirlos nos llena de entusiasmo. Y eso tiene que ver enormemente con la creatividad, porque el ejercitar nuestros dones y talentos hacen que pongamos en marcha y que plasmemos la creatividad. Me da igual que el don y el talento sea artístico en cualquiera de sus modalidades, de la música a la pintura, me da igual. Me da igual que sea de tipo científico, matemático, capacidad para vislumbrar temas de la química, de la física, de las matemáticas, o que los dones y talentos sean, entre comillas, más domésticos. Tener buena mano para la cocina, pongamos por caso, tener buena mano para el bricolaje. El menú es amplísimo, como decía, todos son dones y talentos, cada uno tenemos los nuestros. Y cuando nos damos cuenta que los tenemos, los descubrimos y no nos quedamos solamente en darnos cuenta, sino que los ejercitamos y los compartimos, eso va llenando a nuestra vida de una fragancia que tiene que ver con ese entusiasmo, que tiene que ver con esa creatividad. Y eso para mí también es enormemente importante. De hecho, esa plenitud de la que hablaba anteriormente tiene una de sus patas fundamentales en esta creatividad y en este entusiasmo que deviene de la ejercitación de los dones y talentos. Y ahí, y para terminar esta parte de mi exposición, Pablo, y ahí también voy a lo de antes. Hay personas que me dicen, sí, Emilio, yo me he dado cuenta que yo tengo tal cualidad, tal capacidad innata, pero mi contexto laboral y mi contexto personal y familiar me impide el ejercitarlo. Bueno, vamos a ver, quizás te impida ejercitarlo con la profundidad y con la intensidad que tú quisieras, pero seguro que hay margen de maniobra, seguro, para que de alguna forma empiece ya a poner en práctica ese don y talento. Seguro que hay. El día tiene 24 horas. Incluso en los regímenes laborales occidentales más duros hay
horas en las que no trabajamos, hay días de vacaciones, hay festividades. Aprovecha ese margen de maniobra. Hay una máxima que creo que resume bien todo esto, que es una máxima que tiene mucha profundidad en conciencia y en espiritualidad, que es haz siempre lo máximo que puedas. Se le atribuye a la cultura tolteca, pero ha sido hecha suya por muchas tradiciones. Haz siempre lo máximo que puedas. Fíjate qué sencillo, Pablo. En el ámbito de buscar ratos de introspección y de silencio, haz lo máximo que puedas. A la hora de reducir el culto a la velocidad, el ritmo estresante de tu vida, haz lo máximo que puedas. A la hora de poner en práctica tus dones y talentos, haz lo máximo que puedas. Fíjate que hacer lo máximo que puedas no es hacer lo máximo, es hacer lo máximo que puedas. Es Claro. decir, en una escala del 0 al 10, no te está diciendo nadie sensato, te va a decir que hagas 10. Te dicen, haz lo máximo que puedas. Es decir, si del 0 al 10 puedes hacer 5, haz 5. Que puedes hacer 3, haz 3. Pero no hagas menos de lo que puedes hacer. Ni te empeñes en llegar al 10. No. Haz lo máximo que puedas. Lo que puedas en el aquí ahora. Puede ser que Claro. dentro de una semana, de un mes o de un año, puedas otra cosa distinta, otro nivel distinto. Pero aquí ahora haz lo máximo que puedas, porque tampoco es cuestión de estresarnos en el camino que Claro. estamos compartiendo. Es un camino que tenemos que hacer sin prisas, sin pausa, pero sin prisas, porque eso también nos estresaría. Claro, y se trata al final de eso, de disponer de tiempo para sí, no al final de saturarse y quedarse sin tiempo solo con el agobio de un objetivo que se haya marcado y que eso le suponga al final otra bola o otra cosa a la que darle vuelta. Porque otra cosa, por ejemplo, también que introduje en el vídeo anterior y quería tratarlo contigo porque sé que conoces bien el tema, es cómo oscila la tensión, digamos, entre los hemisferios del cerebro, ¿verdad? Que tenemos, pues, como todos sabemos, dos, el izquierdo, que es una parte más enfocada a las acciones cotidianas del día a día, a todas las operaciones, digamos, pues eso, cotidianas, como ya he dicho, y luego la parte derecha, que es la que va más asociada a todo el tema creativo, al tema de los sueños, o lo que como también en otras culturas y tal se le conoce como lo de la mente abstracta y la mente concreta, que en eso sé yo que lo puedes desarrollar perfectamente, me parece súper interesante y sé también que están los seguidores de aquí esperando un poco de información acerca de todo eso. Pues es muy sencillo de explicar, porque esta enseñanza viene de muy antiguo, Pablo, y ha llegado hasta el momento presente. De hecho, en el ámbito de la psicología, como tú has dicho, hay psicólogos que hablan de la mente concreta y de la mente abstracta, como dos grandes niveles de nuestro mundo, de nuestro plano mental, ¿no? Y como compartía, viene de muy antiguo. Hay una especie de casi resto arqueológico que se llama la tabla Esmeralda, que tiene miles de años, que tiene 13 postulados escritos en un momento en el que teóricamente la humanidad andaba prácticamente todavía haciendo chozas y en plan recolector-cazador, pero mira por dónde en esa época aparece esta tabla Esmeralda en la que en sus 13 postulados el segundo de ellos nos dice, el octavo de ellos nos dice, usa tu mente por completo, usa tu mente por completo. Sigue hablando y dice, y así la oscuridad desaparecerá de tu vida. Usa tu mente por completo. ¿Qué es esto de usar la mente por completo? Pues bien, esto tiene que ver con algo, repito, que también muchos psicólogos en la actualidad lo sostienen y lo mantienen, de que en nuestro mundo mental hay dos niveles, como si fuera una casa de dos plantas. Hay un nivel inferior, que es al que se llama la mente concreta. La mente concreta es el nivel de nuestra mente que está siempre en funcionamiento porque se ocupa de lo rutinario, de lo ordinario, de lo cotidiano. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. E incluso en el mundo de los sueños, cuando todavía no hemos entrado en sueños profundos, ahí está la mente concreta funcionando. Ella, insisto, se enciende automáticamente, está siempre encendida. No hace falta darle un botón de encendido, pero precisamente está siempre encendida porque se ocupa
poner el despertador cuando nos acostamos por la noche, es la mente concreta la que lo escucha por la mañana, es la que se pone ahí en funcionamiento para que nos levantemos, para que nos aseemos, para que comencemos nuestro día a día, para las 1000 cosas cotidianas de nuestro día a día, para comer, para beber, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es la dinámica, la mayoría de nuestras actividades laborales están marcadas también por la mente concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es lo cotidiano de nuestra vida, ¿vale? Eso es la mente concreta, que no tenemos que encender, pero eso sí, tiene un inconveniente, que como no sabemos cómo encenderla, Pablo, tampoco sabemos cómo apagarla. Claro. Y a veces nos gustaría que se callara, ¿eh? Cuando hacemos esos minutos de silencio, por ejemplo, aparecen pensamientos y a lo mejor tú no quieres ahora que aparezcan pensamientos, pero la mente concreta, como no sabemos cómo encenderla, tampoco sabemos cómo apagarla. Santa Teresa de Jesús, con mucha gracia, la llamaba la loca de la casa, la gran parlanchina, ¿no? Porque está siempre ahí, está siempre ahí. Y bien, hay que entender que tiene su funcionalidad, que nos echa una mano muy importante sin necesidad de que nos preocupemos de nada en nuestro día a día, y ahí está la mente concreta. Ahora bien, es muy importante que nos demos cuenta, usa tu mente por completo, que dice la tabla esmeralda, de que hay otro nivel en nuestro mundo mental. El nivel superior es la planta superior de la casa, es la mente que se ha dado en denominar como mente abstracta. Y la mente abstracta es el nivel de nuestra mente capacitado para ocuparse de lo trascendente, no de lo cotidiano, no de lo ordinario y rutinario, sino un nivel que hay en nuestro mundo mental para que podamos traer a él, para que podamos ocuparnos de cuestiones trascendentes, entendiendo por cuestiones trascendentes todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la creatividad de la que hablábamos anteriormente, de todas las facetas artísticas a las que hacíamos también mención, también todo lo que está relacionado con temas científicos, pero me da igual que sea un documental sobre el universo o una película de ciencia ficción, siempre que traemos algo a nosotros que nos saca del sota, caballo y rey de lo material y nos lleva a que mentalmente nos situemos en otro nivel, eso lo hacemos gracias a la mente abstracta. La mente abstracta, por supuesto, cuando hablamos de cuestiones como las que venimos compartiendo, de que el ser humano es más que un ente físico, que hay vida después de la muerte, eso se hace a través de la vertiente, vamos a llamarle consciencial, espiritual, filosófica, que tiene la mente abstracta, ¿no? Es decir, la mente abstracta en definitiva es la que está ahí en nuestra disposición para que nos ocupemos de cuestiones, sean de tipo artístico, científico, filosófico, espiritual, etcétera, etcétera, que van más allá de lo cotidiano y de lo ordinario. Ahora bien, compartíamos antes, Pablo, que la mente concreta, al ocuparse de lo rutinario, está siempre funcionando. A la mente abstracta no le pasa eso. La mente abstracta está como en stand-by. ¿A la espera de qué? De que tú la pongas en funcionamiento. ¿Y cuándo la ponemos en funcionamiento? Cuando traes a tu vida cuestiones para las que se necesita la mente abstracta. Es decir, si tú no traes a tu vida ni conversaciones, ni películas, ni vídeos, ni experiencias, ni ocupaciones que tienen que ver con lo trascendente, la mente abstracta está aquí, pero como si no estuviera. No funciona, salvo que tú traigas a tu vida cuestiones para las que necesite la mente abstracta. Y nos han dicho los sabios y sabias que esto hace que la mente abstracta se corre el riesgo de que esté como un garbancito, como una semilla, esté como a la espera, como a la espera. En cambio, cuando vamos trayendo a nuestra vida cuestiones que tienen esa trascendencia, vamos usando la mente abstracta. Se pone en funcionamiento la mente abstracta. Y el funcionamiento de la mente abstracta además hace que cuanto más la usemos, más se expanda, se agranda, se expande mientras más la usemos. La mente concreta no, la mente concreta siempre es la que es en esta funcionalidad rutinaria y ordinaria que venimos compartiendo. La mente abstracta, si la ponemos en funcionamiento con cierta frecuencia, cuanto más las usemos, más se va abriendo, más se va expandiendo. Y esa expansión de la mente abstracta es lo que trae al ser humano un regalo que está expuesto desde antiguo, que lo mantienen hoy día también muchos ámbitos de la psicología,
el regalo que nos hace la mente abstracta al ser humano que la usa y la usa con cierta frecuencia es el discernimiento, Pablo. Y el discernimiento va más allá del conocimiento, porque una persona puede tener mucho conocimiento, pero le falta discernimiento si ese conocimiento no lo está usando para las cuestiones trascendentes y lo lleva solamente en el ámbito de lo ordinario y de lo rutinario. Y el discernimiento, ¿qué es lo que nos posibilita? Pues nos posibilita dos cosas que a la mente concreta le cuesta mucho trabajo entender. Primero, nos posibilita saber cosas sin saber cómo las sabemos, pero las sabemos. Efectivamente, eso me Y, cuesta a mí la misma vida explicárselo a la gente. Digo, bueno, pues por poner un ejemplo, para mí, digo, resulta igual de complicado que a una persona que desde que nació no dispone del sentido de la vista, explicarle que el cielo es azul. ¿Cómo le explica a una persona que no tiene referencia de los colores que el cielo es azul? Pues lo mismo, o sea, digo, es muy complicado explicar que efectivamente, o sea, te llega a ti una información y dice, ¿cómo? O sea, ¿por qué sé esto? ¿Por qué sé que esto puede ser verdad y esto es? Automáticamente como que rechina y dices tú, no sé si va incluso un poco más allá de la propia intuición, que de por sí pues, es una muy buena herramienta porque te sirve, pero esto es como un paso más allá y el intentar explicarlo es como, no tengo palabras realmente, o sea, me faltan palabras para poder explicar esto que está explicando y que mira, viene al pelo. sí, pues eso tiene un nombre que es discernimiento. Que ya te digo, una de sus no viene por casualidad, no llega por casualidad. Llega a la persona que está usando la mente abstracta. Si nos mantenemos un día, los días, las semanas, los meses y los años en modo mente concreta, no nos llegará el discernimiento. El discernimiento llega cuando en nuestro día a día vamos metiendo cuestiones que ocupen a la mente abstracta y además son cuestiones, entre comillas, divertidas, es decir, una película, un libro, una tertulia, un tema que a ti te interese investigar, lo que tiene que ver, como decía, con cuestiones artísticas, todo ello posibilita que la mente abstracta la usemos, al usarlas se expande y la expansión de la mente abstracta nos trae el regalo del discernimiento. Y ese discernimiento nos permite saber cosas sin saber cómo las sabemos. Ese discernimiento, tú lo has dicho también, permite diferenciar la realidad de la fantasía. Hay muchas personas que me dicen, Emilio, yo como es esta experiencia que he tenido, por ejemplo, ¿cómo sé si es verdad o es una fantasía de mi mente? Bueno, usa la mente abstracta, que llegue a tu vida el discernimiento y tú te vas a dar cuenta perfectamente cuando una cosa es real o cuando una cosa es simplemente una fantasía o es una fake news o cuando es una mentira. Te vas a dar cuenta de ese discernimiento. Y desde luego, Pablo, muy importante, junto con lo que tiene que ver con saber cosas sin saber cómo las sabemos, muy importante, el discernimiento transforma la creencia en vivencia, la creencia en experiencia. Mira, yo he compartido cosas, muchas cosas, ¿no? Con personas que han sufrido el fallecimiento de seres queridos. Por ejemplo, con mamás cuyos hijos, pequeños, jovencitos, han fallecido. Esas personas quedan destrozadas por completo. Muchas de ellas nunca han usado la mente abstracta, han estado toda su vida en la mente concreta. Y debido a ello, les es muy difícil entender, asimilar de que hay vida después de la muerte, que su ser querido, en este caso su hijo, no ha muerto, porque eso se puede entender desde la mente abstracta, desde la mente concreta no. Y si nunca has usado la mente abstracta, la tienes como en semillita, con lo cual ahora se produce este acontecimiento y solamente te puedes acercar al acontecimiento en modo mente concreta, porque es la única que has usado. En cambio, la mente abstracta la tienes como atrofiada. A estas personas, una vez que pasa el duelo, porque el duelo en las noches oscuras, fallecimiento de seres queridos, rupturas traumáticas de parejas, graves enfermedades, el duelo hay que vivirlo, pero una vez que el duelo va abriendo espacios, es el momento en el que yo de una forma amorosa y cariñosa le sugiero a estas personas ver una película que habla de la vida más allá de la muerte, películas entretenidas, divertidas, puede ser la película Ghost, puede ser la película El sexto sentido, ¿no? Películas que son muy entretenidas de ver, pero que sin que se den cuenta están usando la mente abstracta. A partir de ahí, cuando me dicen que estas películas les gustan, le aconsejo una lectura. Oye, ¿por qué no lees este libro? ¿Por qué no lees aquel libro? Igualmente le aconsejo que vayan a compartir con determinadas personas.
Por ejemplo, hay asociaciones de padres y madres que hace ya años fallecieron sus hijos y que dan una labor de apoyo muy importante al papá o a la mamá que ahora se le muere un hijo, ¿no? Bien, con ese libro, con esa película, con ese compartir con esas personas, esa mamá cuyo hijo ha fallecido, ¿eso por qué lo hace? La realidad, Pablo, es que lo hace porque está sufriendo. Es decir, lo que le motiva a ver esa película, lo que le motiva a leer ese libro, lo que le motiva a acercarse a esa persona, es el sufrimiento, el dolor que tiene. Si no, no lo haría. Pero mira por dónde se empieza a preguntar cosas que antes no se preguntaba, a plantear temas que antes no se planteaba, a leer libros que antes no leía, a ver vídeos y películas que antes no veía, a compartir con personas que antes nunca se hubiera acercado. Esa persona, ¿qué está haciendo sin saberlo? Usar la mente abstracta. Está usando la mente abstracta. No lo sabe ni hay que decírselo para no liarla, pero esa persona está usando la mente abstracta. Y me he encontrado tantos casos que me emocionan, Pablo, tantos casos de que cuando han pasado 3, 4 años, esas personas que estaban en modo mente concreta, pura y dura, que no se planteaban nada trascendente, llega un acontecimiento tan duro como el que estamos compartiendo y me dice, Emilio, cuántas veces has compartido tú conmigo que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que lo que realmente somos no termina con eso que denominamos muerte? ¿Cuántas veces me lo has dicho? Y yo quería creerte, me iba la vida en ello. Tenía tanto dolor, tenía tanto sufrimiento que tus palabras eran como un bálsamo en las que quería creer. Pero ayer, y es por lo que te he llamado para compartir contigo, ayer eso que era una creencia, lo viví, lo experimenté, es decir, me he dado cuenta de que efectivamente es imposible que exista eso que llamamos muerte. Hay algo en mí que ha hecho clic y que ahora percibo con claridad lo que antes era simplemente una creencia. Pues bien, esto es el discernimiento. Entonces a esa persona sí se le puede explicar, oye, lo que ha sucedido en tu vida ha sido esto. Esa mente abstracta que tenía olvidada, la llevas usando un tiempo y te ha aportado el maravilloso regalo que es el discernimiento que transforma la creencia en vivencia, la creencia en experiencia. Por tanto, fíjate lo que el discernimiento supone, ¿no? Ese saber cosas sin saber cómo las sabes, ese discernimiento de lo que es real y de lo que no lo es, ese discernimiento que transforma la creencia en experiencia, en vivencia, y también ese discernimiento va unido a la inspiración tan importante para tantas cosas y también nos va trayendo la intuición, nos va haciendo más sensibles, nos va haciendo, no, nos va moldeando, ¿no? De una manera que podríamos decir que es menos densa y que es más sutil. Todo esto es consecuencia y fruto del discernimiento. ¿Y habría algún método o algún tipo de ejercicio o algún tipo de práctica para poder sostener, digamos, ese estado en el que podemos llegar a discernir? La intuición también se nos agudiza, porque, por ejemplo, yo conozco gente que va oscilando un poco como en pico, es decir, o incluso en mi caso muchas veces me ha pasado días en los que digo, oh, o sea, todas las cosas que a lo mejor ayer me podían perturbar y a día de hoy estoy exactamente en la misma situación, sin embargo, lo percibes de otra manera y como que tienes ese estado de gratitud o de agradecimiento inexplicable prácticamente. Es un punto en el que, por poder ejemplificarlo así que creo que se me entienda, es como que dice, por fin. O sea, he encontrado, digamos, ese hueco, ese vacío que no es tangible tampoco, ni puedo decir, lo tengo aquí agarrado. Es algo inexplicable, intangible, pero sin embargo, que lo sientes de tal manera, es lo que te sientes de verdad y de corazón con total agradecimiento por todo. Y dice, lo que ayer veía como algo súper nefasto, como algo oscuro, como algo negativo, hoy día o en este momento le veo la lectura positiva y el por qué era así. Sin embargo, cuando vamos en automático, directamente lo interpretamos como negativo. El mismo, da igual lo que sea, un estímulo concreto, ya sea que un vecino te diga algo de una manera determinada y que un día te afecte eso como si fuese lo peor del mundo, a otro día que te dice exactamente lo mismo, dices tú, bueno, pues la verdad que no es para tanto. Y en ese estado, que ya no sé yo si es cuestión de el mantener una frecuencia elevada, que también se habla, si tiene algo que ver con esto, o es más de eso, de saber un poco desconectar esa mente concreta, focalizar la atención más en todo lo creativo o algo de eso, hasta que llega el momento en que ese flujo de energía lo tiene e intentar sostenerlo de alguna manera. Mm. ¿Hay algún tipo de práctica o ejercicio para eso, para Bien, poder prorrogarlo?
Lo primero es recordar que esos sabios y sabias a los que he hecho mención y la ciencia, la física contemporánea, nos dice que todo vibra, que todo es vibración. A partir de ahí, el camino que estamos compartiendo de la mano del discernimiento, lo que hemos compartido antes de entrar en el ámbito del discernimiento, yo lo llamo la evolución de la consciencia, la expansión de la consciencia. La consciencia que todos tenemos, pero que hay que irla abriendo, ¿no? Podríamos decir que la consciencia es como un paracaídas que solo funciona cuando se abre. Entonces hay que abrir la consciencia y a partir de ahí, cuando se va abriendo, la consciencia va aumentando, la consciencia se va expandiendo. Ahora bien, la consciencia, Pablo, no se expande así, como si fuera un avión que está saliendo en vuelo, sino que como todo vibra, la consciencia se expande así. Fíjate que está creciendo, ¿eh? Fíjate que hay un aumento, ¿verdad? Pero fíjate que lo hace ondularmente. ¿Eso qué significa? Que como hace ondularmente, cuando hace así podemos tener la sensación de que estamos bajando, de que estamos como perdiendo cosas que habíamos conseguido. No te preocupes, forma parte del ciclo. Es para que haga así. Entonces, cuando en nuestra trayectoria de conciencia podemos percibir a veces que hay como bajones, tenemos que entender que eso tiene un porqué. Forma parte del propio camino, de serpenteado, por así decir, de vibración que la conciencia conlleva en su expansión. Eso lo digo para que nos tranquilicemos y que para que confiemos en la vida y aceptemos estos movimientos, ¿eh? Todo tiene su sentido. A partir de ahí, el uso de la mente abstracta, el mantenerlo lo más frecuente posible, es la llave del discernimiento y de todo lo que venimos hablando. ¿Y cómo podemos mantener esa llave de la mente abstracta siempre ahí en funcionamiento? Con cosas que nos atraigan, con cosas que nos gusten. Esto es muy importante. Puede ser ese don creativo, puede ser ese talento creativo, o puede ser ese aspecto, yo que sé, del universo que a ti te gusta. Hay gente que me dice, mira, a mí los temas del universo me encantan. Bueno, pues de vez en cuando ve películas, ve documentales, porque eso te va a ayudar, te va a ayudar. Incluso hay determinados juegos, entre comillas, que ayudan a que la mente abstracta la utilicemos. En el ámbito occidental, el ajedrez, como occidental y oriental, ¿no? El ajedrez es un juego, por ejemplo, que ayuda a que utilicemos la mente abstracta. La lectura de determinados libros que te gusten, de tipo ciencia ficción, de tipo de lo que ahora se ha puesto de moda de la autoayuda, etcétera, etcétera. Libros que en definitiva, textos que en definitiva te ayuden a ese clic, ¿no? Que hace que te salgas del plano de lo puramente el sota, caballo y rey de lo material y lo doméstico y te pongas en el otro plano. Y eso lo metemos en nuestra vida porque lo disfrutamos. Yo cuando uso la mente abstracta en mi día a día no es como obligación, lo hago como disfrute, con las lecturas, con las escrituras que puedo hacer yo mismo porque me motiva escribir sobre determinados asuntos, con las películas, con los vídeos, con las conversaciones, lo voy metiendo en mi vida porque es algo con lo que me hace, con lo que disfruto, entre comillas. Yo creo que eso es lo importante, darnos cuenta que el uso de la mente abstracta no es una obligación, no es un esfuerzo, ha de venir por el gozo, ha de venir por el gozo. Y junto con eso, y al hilo de lo que tú planteabas, hay una práctica que junto con el uso de la mente abstracta es muy importante que la tengamos presente, que es lo que se ha dado en denominar actualmente como el aquí ahora, Pablo. La práctica del aquí ahora. La práctica del aquí ahora es muy simple, es darnos cuenta de que con la mente concreta estamos permanentemente en un baile entre futuro y pasado, pasado y futuro. Somos como una pelota de tenis, que nunca está donde tiene que estar. Siempre está o mirando al pasado o mirando al futuro. Con relación al pasado, qué importante recordar que nuestra mente, la mente, en general, concreta, abstracta, la mente, cuando mira al pasado, dice muy claramente la psicología que es selectiva e interpretativa. Es decir, se acuerda de lo que quiere Como y quiere. además de aquello que se acuerda, no se acuerda tal como fue, sino que lo interpreta. Pues fíjate qué cosa más absurda, está pendiente del recuerdo del pasado, que además hace que solamente te acuerdes de algunas cosas, no de otras, y de lo que te acuerdas no es ni siquiera veraz,
es una interpretación. Y hay tantas personas que miran al pasado permanentemente, Pablo, y hay tantas personas que miran al pasado además para dañarse, porque si fuera Efectivamente. todavía para elevarse, pero es que hay muchísima gente que mira al pasado para dañarse, para culpabilizarse, etcétera, etcétera, etcétera. La lección que tenemos que aprender con relación al pasado es muy sencillo. Fue verdad, existió cuando fue presente y a partir de ahí ya no existe. Olvídate. Además, con la tranquilidad de que todo lo que has vivido lo tienes en ti. Si es que no tienes que acordarte, es que todo Claro, lo que has vivido, yo que ya ando peinando canas, yo todo lo que he vivido lo llevo en mí. No tengo que pensar lo que yo hacía o dejaba de hacer, en lo que me acerté o me equivoqué con 20 años, con 40. No, todo lo llevo en mí. Y sí, también me he dado cuenta de que yo ahora veo la vida de una determinada manera. Yo veo toda mi vida. Si yo ahora me pongo aquí como si esto fuera un balcón, yo podría ver mi vida. No es un tema que me ocupe, pero podría ver mi vida, ¿verdad? Y la vería de una determinada forma desde este balcón. Y hay gente que me dice, ya Emilio, pero yo en mi vida hay cosas de las que me arrepiento. Me arrepiento de esto, me arrepiento de esto, y ojalá pudiera borrarlo de mi vida. Pues ¿sabe qué te pasaría si esto o esto lo borrara de tu vida? Que te caerías del balcón. Es decir, claro, ya no estarías donde estás, porque estás donde estás por todo lo que has vivido. Lo que tu claro. mente concreta llama bueno, malo, positivo, negativo, acierto, error, todo te ha construido como eres. Con lo cual, agradece de corazón todas las experiencias, agradece de corazón todo lo vivido, lo que llamas error y lo que llamas acierto, agradecelo con mucho amor e intégralo en tu vida y vive con toda esa sabiduría, con todas esas experiencias que ha acumulado. Yo creo que, por tanto, con relación al pasado, el quid de la cuestión es ser consciente de que todo lo llevamos dentro, estar muy agradecido a todo lo vivido y situarnos en el momento presente, que es donde está la vida. Y con relación al futuro, el futuro ya es el colmo, porque por lo menos el pasado fue real alguna vez, cuando fue presente. Pero ¿y el futuro? El Ya, futuro nunca, suposiciones nunca, ha pura y sido, dura. nunca ha sido real. Hombre, ciertamente hay un futuro, entre comillas, que tenemos que tener presente. Es decir, tú y yo, por ejemplo, para quedar a tener esta conversación, lo hemos acordado días atrás, ¿verdad? Hemos tenido que mirar al futuro para organizar una agenda. Eso forma parte de lo cotidiano y vamos a llamarle de lo normal. El problema está cuando miramos al futuro, y es el grave problema, es lo que hace que el futuro sea una especie de droga, quizá la más usada que se inyecta en vena esta humanidad para justificar lo que estás haciendo en el presente y no quieres hacer en el presente, pero lo justificas con eso que llama futuro. Es decir, a mí hay personas que me dicen, yo Emilio ya me he dado cuenta de cosas y tengo que empezar a vivir de otra manera, tengo que empezar a tener otros valores, otros principios, otras prioridades, tengo que llevar mi vida por otros derroteros. Y digo, chapó, pues venga, manos a la obra. Y me dicen, no, pero espera. Estoy esperando a que haya un cambio en mi actividad laboral, estoy esperando a que haya un cambio en mi mundo familiar, estoy esperando a que suceda esto, a que suceda aquello. Es decir, está esperando al mañana. Oye, si ahora te estás dando cuenta de que tienes que dar determinados pasos en tu vida, no te engañes con el mañana, no te engañes con el mañana, porque entonces a eso que llamas mañana realmente no es mañana, es otra palabra que empieza por M, pero no es mañana, es miedo, miedo, tienes miedo. Y cuando una persona aquí ahora me dice, mira Emilio, yo me estoy dando cuenta que en mi vida tengo que hacer cambios, pero tengo miedo a perder unos ingresos, que no puedo perder por mi situación y tengo miedo a perder esos ingresos de mi actividad laboral. Tengo miedo a una serie de problemas en mi mundo familiar o en mi mundo personal, etcétera, etcétera. Oye, pues muy bien. Si tú te das cuenta que tu vida tendrías que encauzarla para acá, pero reconoces que no la encauzas porque tienes miedo, ahí ya se ha puesto en marcha el proceso. Tú verás como ya la vida, junto contigo, os vais confabulando para que se vayan dando pasos. Ahora bien, si tú te autoengañas diciendo, no, yo quiero hacerlo, pero estoy esperando a mañana, que lo que realmente es esconde el miedo, ahí estás bloqueado, ahí estás anquilosado. Entonces, no nos autoengañemos,
Y con relación al futuro, vamos a dejar eso del futuro ahí, vamos a intentar vivir en el momento presente y viviendo en el momento presente, además, Pablo, conseguiremos lo que tú antes decías, que esa vibración alta la mantengamos. Porque la vibración alta o baja, ¿dónde se gesta? En el aquí ahora, en el momento presente. Como tú dices, cuando comienzas el día, en las cosas que te van pasando en el día a día. Y fíjate, porque hay en el aquí ahora es donde se juega lo que podemos denominar la actitud, con C, la actitud con la que tú vives la vida. En el aquí ahora, ante todos los acontecimientos cotidianos, lo que tu mente llama importante y lo que tu mente llama pequeñas cosas. A esa persona que te encuentras en el ascensor cuando lo coges por la mañana para bajar de tu casa para ir a la actividad laboral. ¿Qué actitud tienes tú ante la persona que te encuentras en el ascensor? ¿Qué actitud vas teniendo con todos los hechos que se van acumulando a lo largo del día a día? Esa actitud es la base, porque la actitud que se define en el aquí y ahora la defines tú. Tú estás en tu libre albedrío, depende de ti. El que a esa persona que tienes en el ascensor la saludes de corazón, quizás es la primera persona que ves en el día, y le desees de verdad de corazón los buenos días, o le diga los buenos días, pero simplemente por puro protocolo, y en tu cabeza hay un pensamiento que dice, vaya hombre, tenía que ver a alguien en el ascensor. Yo lo que quería es que el ascensor estuviera vacío, que no tengo ganas de hablar con nadie. Fíjate, parece un tema, una circunstancia muy tonta, pero ahí está poniendo de manifiesto la vibración con la que te estás moviendo. Y esa vibración, ojo, porque se puede mantener así todo el día. La vibración de la actitud es muy importante porque de las actitudes vienen las emociones y los pensamientos. Y las emociones y los pensamientos que tenemos están influidos, están provocados por la actitud de cada momento. Emociones y pensamientos. Las emociones y los pensamientos nos llevan a acciones y a reacciones. Y las acciones y las reacciones, cuando se repiten, nos llevan a hábitos. Y los hábitos se van convirtiendo en nuestro carácter. Y todo donde arranca en la actitud, fíjate, en la actitud que tú tienes en esta persona en el ascensor por la mañana, en la actitud que tienes en cada aquí ahora de cada día, esa frecuencia vibracional impregna la frecuencia vibracional de las emociones y de los pensamientos, de las acciones y las reacciones, que cuando se repiten se convierten en hábitos y finalmente van definiendo tu carácter. ¿Dónde comienza, si tiramos del hilo, dónde comienza todo? En la actitud. Y la actitud donde se encuentra en el aquí ahora, ¿no? Así que coincido contigo que buscando prácticas que son necesarias para que nos mantengamos en ese estado de conciencia y en esa vibración lo más alta posible. Si hemos hablado de el uso y expansión de la mente abstracta con lo que conlleva de discernimiento, o hemos hablado de unas prácticas de serenidad, de silencio y de respiración consciente, si hemos hablado de, en la medida de lo posible, disminuir tanto culto a la velocidad, tanto estrés, si hemos hablado de todo ello, también el estar lo más posible en el aquí y ahora y irnos poco a poco evadiendo, rompiendo, saliendo, ¿no?, del juego absurdo del pasado futuro, futuro a pasado, también es enormemente importante. Pues sí, efectivamente, así, vamos, yo por lo menos lo siento y lo creo así. Y por llevarlo un poco al lado contrario, o es que he visto un mensaje que dejó o una pregunta que dejó un seguidor que dice, ¿y cómo se cree, o cómo puedo creer en lo que no veo? O sea, ¿de qué manera saca fuerza una persona que quiere creer, pero dice, es que no lo veo"? Yo creo que precisa, bueno, que ya ha quedado en parte respondido con lo que ha dicho, que cuanto más se ejercite o cuanto más se busque un poco el prestarle atención a esa mente abstracta, pues poco a poco se irá dando. Pero me lo quiero llevar un paso más allá y es algo que también hablé en el anterior vídeo y es de este tema que mucha gente no ve o que todavía puede sonar un poco a chino, permíteme la expresión, del tema de la frecuencia, de mantenerla elevada, de que eso pues tiene mucho que ver también con lo que atraes a tu vida o con lo que luego interpretas y percibes de ella. ¿Podemos llegar a deducir o afirmar ya casi que la gente o las entidades que gobiernan, que manejan absolutamente todo, sí son conscientes de esta frecuencia, sí son conocedores de que realmente hay un valor en esto? Por eso mismo se ha puesto empeño digamos, en invisibilizarlo o en ponerlo en un segundo plano, o no, o esta gente simplemente son malos porque son malos, pero actúan sin ningún tipo de conocimiento de esto que hablamos.
Bien, varias reflexiones al hilo de lo que acaba de plantear. Lo primero, es muy importante la perseverancia. Es decir, cuando hay cosas, entre comillas, que creemos, de alguna manera, que nos llaman la atención, vamos a decirlo así, ¿no? Y al llamarnos la atención nos vamos acercando a ellas, pero desde la creencia, no desde la vivencia, no desde la experiencia. Es muy importante perseverar en el camino, hombre, que esto no sea cuestión de un día, de una semana o de un mes. Persevera en el camino y tú verás como la perseverancia en el camino te va a ir aportando esa luz que va a ir poco a poco dándole otra forma a la creencia. Una serie de televisión que fue muy famosa en su momento, llamada Expediente X, hay dos agentes, el agente Mulder y el agente Scully, que investigan fenómenos sobrenaturales y muy relacionados también con el mundo extraterrestre. Es una serie que fue muy famosa en su momento. Pues bien, el agente Mulder y el agente Scully trabajan en el FBI y se ocupan de los expedientes X en el FBI. Pero claro, están mal vistos, ¿no? Se le considera una especie de frikis. Y el agente Mulder tiene su despacho en el sótano del edificio del FBI. Ahí tiene su despacho el hombre, un despacho pequeñito, arrumbado en el sótano del edificio. Y ese despacho sale de vez en cuando en la serie. Y está la mesa de Mulder, pequeñita también, y a su izquierda hay un cartel, un cartel. Y ese cartel, ¿qué es lo que dice? Se ve un ovni y dice en inglés, I won't believe, I won't believe. Quiero creer, quiero creer. Mulder estaba dedicando su vida a los temas que tienen que ver con ovnis, extraterrestres, y él hace ahí una declaración, fíjate, quiero creer. Eso le llamaba la atención, tenía una serie de circunstancias en su vida que hacía que eso le llamara la atención. Conforme va avanzando la serie, ese querer creer se va llenando de luz. Él empieza a ver que eso no es una creencia, empieza a ver hechos, empieza a ver situaciones, las dudas se le van despejando, ¿verdad? Pero ese querer creer es fundamental y mantenerlo con perseverancia porque eso nos va, sin duda ninguna, a aportar luz. Punto segundo, las frecuencias vibracionales. La física, yo no soy físico, pero soy un apasionado de la física y de la astrofísica. La física enseña con claridad que todo es vibración. Lo decíamos al principio de nuestro diálogo, todo vibra. Y de hecho, la teoría de cuerdas, que está en la vanguardia de la física, se llama teoría de cuerdas porque cuando nos metemos en el mundo de los átomos, pero dentro de los átomos nos metemos en las partículas elementales y llegamos más allá de las partículas elementales a las profundidades, ¿qué es lo que nos encontramos? Puntos que vibran, puntos que vibran. Por eso que metafóricamente se llame la teoría de cuerdas, ¿no? Porque los puntos que vibran es como si fueran cuerdecitas. Y lo que nos indica es que todo vibra y que de hecho nuestros sentidos perciben las cosas de forma distinta en función de la frecuencia vibracional de las cosas que están en nuestro alrededor en una amplísima gama vibracional. Igualmente, dentro de la ciencia existe una rama hoy ya considerada científica que es la musicoterapia. La musicoterapia, de la que tú seguro que conoces, la musicoterapia que nos dice, pues que depende de la música que tengamos puesta, mejor dicho, de la frecuencia vibracional de la música que tengamos puesta, que esa música nos influya de un modo o de otro. Incluso se ha demostrado con el agua, ¿no? Cuyas moléculas se articulan o se desarmonizan dependiendo del tipo de música que le pongamos al lado al agua. Bueno, pues el La ser humano, cimática, ¿no? ¿eh? La cimática, ¿no? Sí, sí. Si a un ser humano le ponemos una determinada tipo de música, eso sirve para que se relaje, o puede servir para que se concentre, o puede servir para motivarlo de alguna manera, o apasionarlo, o incluso encolerizarlo y enfadarlo. Esto la musicoterapia lo tiene además muy estudiado por franjas de hercios, lo tiene muy estudiado. Pues bien, tú hacías referencia a la existencia, yo estoy convencido que es así, de una minoría que en este mundo se empeña en dominar a través del sistema socioeconómico, dominar todo, dominar el entramado político institucional y dominar, entre comillas, nuestras vidas. No tengo ninguna duda que esto es así y como economista podría empezar a dar miles de datos que avalan la existencia de esa minoría que a través de lo económico dominan y controlan el conjunto social y el conjunto político. Dicho esto, cuando
nos centramos en lo que se está haciendo desde ese entramado de poder, nos podemos encontrar algo muy curioso, Pablo, que me lleva a estar convencido de que ellos saben muy bien lo que suponen las frecuencias vibracionales. Y voy a hablar de un tema, aunque sea de pasada, sé que salirnos de la línea de lo que íbamos a compartir, pero como nota a pie de página y de un tema de una forma muy, muy sencilla y muy breve. Las distorsiones electromagnéticas. ¿Se Ahí, pueden provocar distorsiones electromagnéticas que nos afecten, que nos alteren, que nos distorsionen, que nos encolericen, que nos enfaden o que hacen que nos vengamos abajo, que nos desmotivemos? ¿Se pueden provocar distorsiones electromagnéticas que produzcan estos efectos? Desde luego sabemos que hay frecuencias vibracionales que producen esos efectos, pero es posible que a nivel mundial, a nivel de la humanidad, esa minoría pueda provocar cambios en nuestro entorno vibracionales para generar situaciones, estados como los que acabo de compartir. Pues bien, hay algo muy sencillo, las tecnologías. Las tecnologías per se son maravillosas. Aquí estamos tú y yo utilizando las tecnologías. Pero ojo, ojo, porque hay, desde esa minoría, hay un uso bastante egoico, egocéntrico, controlador y dominador de las tecnologías. Y hay en marcha una tecnología que se está implantando, que es la tecnología 5G, que trae muchas cosas positivas, conectividad, rapidez, cobertura mundial, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque supone en torno a la madre tierra la instalación de decenas de miles de satélites que están conectados entre sí vía láser y que se conectan con millones, repito, millones de estaciones bases que están sobre la faz de la Tierra. lo hemos visto Con un además. poquito, claro, con un poquito de imaginación, si esto lo dibujamos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a la Tierra, decenas de miles de satélites dando vuelta en torno a ella, conectando entre sí, conectando con las estaciones base que están sobre la faz de la Tierra y las estaciones base conectando con los satélites. Foto con un poquito de imaginación, una tela de araña, una enorme tela de araña, el planeta metido y la humanidad, por supuesto, en una enorme tela de araña. ¿De qué? De frecuencias vibracionales que las corporaciones privadas, que mayoritariamente son las propietarias de esos satélites, pueden mover electromagnéticamente, pueden mover esas frecuencias y lo pueden mover selectivamente, es decir, pueden provocar que determinadas frecuencias cambien, pongamos por caso donde tú y yo vivimos, específicamente en una ciudad, en una determinada zona, no en otras, porque la cantidad de satélites y de estaciones base le permiten eso. Así que, en definitiva, yo estoy convencido de que esa minoría elitista lo conoce, conoce todo esto que hemos hablado de las frecuencias vibracionales y lo utiliza para sus intereses y para sus objetivos. Pues ya para terminar, porque pone aquí que quedan 6 minutos para que se vuelva a cortar, tampoco quiero robarte más tiempo. ¿Crees que hay algún tipo de relación entre las antenas que están instaladas alrededor de todo el mundo con lo que se ha estado inoculando en los últimos años? Que se pueda, digamos, enfermar a la gente a control remoto por sectores o una cosa así, aunque suene muy a ciencia ficción. ¿Puede existir esa posibilidad? De la misma forma que he compartido con absoluta certeza, desde luego como certeza sin estar yo en posición de la verdad, como algo que yo veo, como algo que percibo y que comparto de corazón. Todo lo que hasta aquí hemos hablado, yo esto que tú comentas lo admito como una hipótesis que estoy considerando. Es decir, no es una hipótesis que haya hecho mía, es una hipótesis que estoy considerando. Es decir, la posibilidad de que efectivamente haya intentos de que incluso dentro de nuestro organismo tengamos determinadas sustancias que nos hagan más sensibles a esos cambios y a esas frecuencias electromagnéticas. No es algo, Pablo, que pueda aseverarlo con la tranquilidad y Sí, sí. con la seguridad que he aseverado todo lo demás, pero desde luego es una hipótesis que creo que es digna de tener en cuenta porque lo que no tengo ningún tipo de duda es que esta minoría es absolutamente psicopática. Es decir, es decir, que no se para en raya, en sus objetivos de control, de dominio y en el afán que tiene de tenernos como un inmenso rebaño, siempre ahí a su servicio y como adorándolo y haciéndole reverencias. Pues sí, y ya para terminar y como última pregunta, ¿qué consideras que es lo más importante
que sabes o que has aprendido hasta el día de hoy, en general, así por ponerle un broche final? Sin ningún tipo de duda, y hemos hablado de ello durante nuestro encuentro, Pablo, sin ningún tipo de duda, que hay algo en mí que trasciende la muerte. Es decir, el momento en el que no solamente percibí, sino que a través del discernimiento lo viví como experiencia, con esa seguridad que da el discernimiento, de que este tal Emilio que está aquí, este tal Emilio, tiene evidentemente sus días contados, entre comillas. Este tal Emilio va a terminar sus días, salvo que la vida quiera otra cosa, en el cementerio San Fernando de Sevilla, calle San Ginés, número 5, derecha, que es donde están enterrados mis padres. Quemado o enterrado, no sé, eso lo dejaré a mis descendientes que tomen la decisión. En ese sitio va a terminar este tal Emilio. Ahora bien, no tengo ninguna duda que lo que realmente yo soy, lo que realmente se está aquí expresando, lo que realmente está aquí viviendo en conciencia, lo que realmente está aprovechando esta oportunidad que es la vida de este tal Emilio para sacar, para saborear en conciencia una experiencia maravillosa, eso va a seguir absolutamente vivo. Y termino de una forma que yo me lo aplico a mí mismo muchas veces. No sucede en otros idiomas como el inglés. Soy rápido porque nos va quedando poco tiempo. En el inglés, el verbo to be abarca ser y estar. En castellano, afortunadamente, esto no pasa. Tenemos el verbo ser y tenemos el verbo estar. Fijaros y fíjate, Pablo, aplicándolo también a mí mismo, lo sencillo que es. Soy y estoy. Ser y estar. El estar es Emilio. El ser no. El ser no. Yo me he dado cuenta, y lo más importante que me he dado cuenta en mi vida, de que mi ser ahora está en Emilio. Su estar es Emilio. Pero Emilio, en un momento determinado, dejará de estar y mi ser seguirá siendo. Y seguirá siendo exactamente igual que es ahora, estando en Emilio, ya sin estar en Emilio. Y además todo esto creo que acudiendo a las tradiciones, acudiendo a los sabios y sabias, acudiendo a multitud de experiencias de multitud de personas, podemos aseverarlo. Y yo cuando lo vi ha sido sin ningún tipo de duda lo más importante. Mi estar es Emilio, pero el ser es mucho más que Emilio. Hoy estoy en Emilio, pero habrá un momento determinado que ya no estaré en Emilio y sin embargo seguiré siendo. Efectivamente. Pues nada, Emilio, muchísimas gracias de verdad por haber compartido este espacio aquí con nosotros y esperemos como propiamente dice el canal, pues por lo menos dé para pensarlo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Pablo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un Un abrazo. abrazo.